Entonces, vamos a ver hoy, o sea, la semana pasada estuvimos viendo, analizando un circuito, estuvimos viendo la impedancia de entrada, la impedancia de salida, las ganancias de tensión y la ganancia de corriente, ¿verdad? El circuito que analizamos era un circuito con un transistor, con un amplificador que tenía la resistencia de base y la resistencia de colector. No tenía la resistencia de base como divisor de tensión ni la resistencia de emisor, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver y analizar un circuito que tiene la polarización en continua con resistencia, con un divisor de tensión. Esto es un divisor de tensión cuando tiene las dos resistencias aquí, ¿ok? Y con una resistencia de emisor, ¿ok? En este caso tiene una resistencia de emisor y un capacitor, ¿verdad? Un condensador en paralelo. Vamos a ver cómo se comporta eso, ¿está bien? Entonces, primer paso, llevar la fuente de corriente continua a tierra. Esto se puede hacer porque la corriente continua se comporta como la referencia o el nivel cero. ¿Ok? Entonces, esta fuente vamos a agarrar y vamos a conectar a tierra. ¿Ok? Entonces, esto en teoría pasaría a ser así, de una forma más brusca. RB1, RB2. Tenemos resistencia de emisor en paralelo con el capacitor. Y tenemos por último la resistencia de colector. En este punto tenemos eh, tensión de entrada y tensión de salida. ¿Ok? Eso sería, eso es conectar a tierra. ¿Ok? Entonces, eh, y también nos dice que los condensadores se comportan como un corto ante la corriente alterna. ¿Ok? Como un corto significa que es una llave. O sea, yo acá tengo un capacitor, ¿verdad? Si esto se comporta como un corto, que sí que es un cable directo, ¿ok? Entonces, si yo tengo un cable directo acá, toda la corriente va a venir por acá, ¿ok? Y como este tiene una resistencia al paso de la corriente, eh, la corriente va, toda la corriente va a venir por este camino y no va a pasar por la resistencia. Por ende, al final queda de vuelta esto así, ¿ok? Como un emisor directo ya. Por eso esta parte se reemplaza por un cable nada más. ¿Por qué? Porque el capacitor se comporta como un corto. De la misma forma aquí también desaparece el capacitor y es una línea normal. ¿Ok? Acá también teníamos un capacitor en la salida, y eso se elimina y queda también como un corto, ¿ok? Como una línea, como un circuito. Entonces, nosotros teníamos aquí en la entrada teníamos dos resistencias y en la salida una sola resistencia que es el colector. ¿Ok? Estas dos resistencias puedo hacer en paralelo y que sea una sola, ¿verdad? Entonces puedo hacer RB va a ser igual a RB1 en paralelo con RB2. ¿Ok? Entonces así simplifico. Si se fijan acá, hago una sola resistencia de estas dos. ¿Ok? Perfecto. Una vez que puse a tierra mi corriente continua, ahora tengo que reemplazar el transistor por su modelo híbrido H equivalente. ¿Ok? Este es RBB y su equivalente es este circuito. ¿Ok? Tenemos la resistencia HIE con la corriente de base, nuestra fuente de corriente que es HFE por IB y nuestra resistencia que es 1 sobre HOE. Recordamos que HOE es conductancia. La conductancia a la inversa es igual a una resistencia, ¿ok?
La conductancia es la capacidad de conducir justamente y la resistencia es la capacidad de resistir el paso de la corriente. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo mi circuito equivalente, procedo a hallar los parámetros de impedancia de entrada, salida y las ganancias. ¿Ok? Vamos a empezar con la impedancia de entrada. Y si yo me fijo en mi circuito, yo agarro y miro aquí mi impedancia de entrada y voy a ver aquí dos resistencias. ¿Qué resistencia voy a ver? RBB y HIE. Acá hay otra resistencia, pero físicamente no está conectado al circuito. Acá hay un espacio, básicamente están separados este circuito de esta dos resistencias con respecto a esta resistencia, ¿ok? Entonces lo que yo veo son dos resistencias, HIE y RBB, ¿ok? Si yo me paro aquí y miro acá la resistencia, esta va a ser, solamente se va a ver HIE, pero si yo me paro en la entrada mismo y miro, voy a ver estos dos, ¿ok? Entonces, si yo tomo estos dos puntos y mido acá la resistencia, voy a medir dos resistencias en paralelo, ¿ok? Voy a tener esta resistencia, RBB y HIE. Entonces, mi impedancia de entrada va a ser RBB en paralelo con HIE. Entonces, yo desarrollo esto, ¿verdad? Y voy a tener como resultado, primeramente, el paralelo de RBB, ¿verdad? Va a ser RB1 por RB2 sobre RB1 más RB2. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, si tengo mi impedancia de entrada, va a ser igual a todo esto, RB1 por RB2 sobre RB1 más RB2 por HIE sobre, de vuelta, todo esto, RB2 sobre RB1 más RB2 más HIE. ¿Ok? Entonces yo tengo que desarrollar todo esto para tener mi impedancia de entrada. Normalmente habíamos hablado que HIE, bueno, vamos a ver después. Entonces, esta es mi impedancia de entrada. Impedancia de salida. Ok, entonces, de la misma forma me paro aquí y miro qué resistencias tengo, ¿verdad? Y tengo RC y tengo 1 sobre HOE, ¿ok? Y de la misma forma, si yo mido en estos dos puntos, voy a tener que, tengo dos resistencias en paralelo. Entonces, mi impedancia de salida va a ser RC en paralelo con HOE, ¿ok? Entonces, puedo desarrollar esto. eh, Desarrollo la impedancia de salida. Voy a tener que RC por 1 sobre HOE sobre RC más 1 sobre HOE, ¿ok? Entonces, ¿qué hago aquí? Esto multiplico y divido en el término de lado para tener común. Voy a tener RC más 1 sobre, perdón, HOE por RC más 1. ¿Ok? Eso es solamente para que divida. Lo que hago es multiplicar y dividir por HOE, este término. Entonces, estos dos se unen, ¿ok? Acá abajo. Perfecto. Entonces voy a tener RC sobre HOE. Entonces, esto se simplifica y me queda RC sobre 1 más HOE RC. ¿Ok? Entonces, este va a ser el resultado de mi impedancia de salida. Perfecto. Ahora, como, como RC
como HOE es muy grande y RC es, o sea, comparado, vamos a hacer, RC es mucho más chico que HOE, entonces podemos considerar que es la impedancia de salida es aproximadamente igual a la resistencia de colector, ¿ok? Entonces, esto es una aproximación nomás, ¿ok? Si de repente eh, queremos no queremos hacer todos los cálculos, entonces podemos hacer una aproximación. Perfecto. Luego tenemos la impedancia perdón, la ganancia de tensión, de voltaje, ¿ok? Y la ganancia de voltaje es la tensión de salida sobre la tensión de entrada, ¿ok? Entonces, si me fijo de vuelta en el circuito, yo vamos a analizar primeramente la de salida, ¿ok? En el voltaje de salida, eh, ¿cómo calculo, verdad? Este es impedancia, tensión de salida. ¿Cómo calculo? Bueno, la tensión es igual a la resistencia por la corriente, ¿ok? Esta resistencia voy a considerar la impedancia de salida, porque es de la resistencia total en la salida, y esta corriente voy a considerar mi fuente de corriente, ¿ok? Y mi fuente de corriente es esta fuente que está acá, ¿ok? Hay que recordar que está invertida la corriente, ¿ok? Yo voy a considerar corriente negativa, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este cálculo de la tensión de salida va a ser igual a, primeramente mi corriente voy a poner, corriente va a ser I de base por HFE, ¿ok? Eso es lo que tengo, I de base por HFE negativo y mi impedancia de salida va a ser estas dos en paralelo. Vamos a ver cuánto me salió mi impedancia de salida. Me salió esto, ¿ok? Entonces multiplico directamente por RC sobre 1 más HOE por ERC, ¿ok? Perfecto. Esto es mi impedancia de salida. Ahora lo que voy a hacer es ver mi tensión de entrada. Mi tensión de entrada voy a ver mi circuito y voy a analizar, ¿ok? Mi tensión de entrada va a ser la corriente. En este caso va a ser la corriente que pasa por esta resistencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a ser la caída de tensión que hay sobre esta resistencia es lo mismo que hay en esta resistencia. Entonces, voy a agarrar y voy a medir en este punto y voy a hacer tensión de entrada va a ser igual a corriente de base por HIE, ¿ok? Entonces, esa va a ser mi corriente de entrada, perdón, mi tensión de entrada va a ser corriente de base por HIE. Entonces, esto agarro y hago una división, ¿verdad? Hago ganancia de tensión, va a ser tensión de salida sobre tensión de entrada. Hago igual, esto va a ser 1 más HOE por RC sobre menos IB por HFE por RC. Esto dividido HIB por HIE. ¿Ok? Entonces, lo que se simplifica acá es corriente de base y voy a tener menos HFE por RC sobre HIE por 1 más HOE por RC. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Desarrollamos nomás parte por parte. ¿Ok? Así tenemos la ganancia de tensión. Ahora analicemos la ganancia de corriente. Podemos hacer una aproximación también, ¿verdad?
como esto es mucho menor que HIE, entonces el dividendo vamos a reemplazar solamente por HIE, ¿ok? Perfecto. Eso podemos hacer por aproximación, ¿verdad? Entonces, tenemos la ganancia de corriente. Para la corriente de salida vamos a tener directo HFE. ¿Cuál es la corriente de salida? Y es la fuente de corriente que nos da la corriente justamente de salida. Es única. Entonces, directamente es esta, ¿verdad? Es HFE por IB. Esta es la corriente, ¿ok? Ahora, para la corriente de entrada, vamos a considerar la corriente de entrada va a ser solamente la corriente que pasa por esta resistencia, ¿ok? Entonces, para hallar la corriente que pasa por acá, que va a ser corriente 1, tenemos que primeramente hallar la corriente total. Para hallar la corriente total, ¿cómo hacemos? Y hacemos corriente total va a ser igual a tensión, que va a ser tensión de entrada, dividido las dos resistencias. Las dos resistencias van a ser, como esto es una malla, vamos a hacer RBB más HIE. ¿Ok? Entonces, para hallar la corriente que pasa aquí, voy a hacer solamente la tensión dividido esta resistencia. Entonces, mi corriente de entrada va a ser igual a IT por corriente total por la resistencia de base. Entonces, eso me va a dar igual a RBB por tensión de entrada sobre RBB más HIE. Está bien, esto, a ver un poco. Creo que no. A ver, vamos a revisar. A ver, la corriente. Eh, a ver, si, lo que tenemos que hallar es, no es la, a ver aquí. Lo que yo debo hallar es la tensión, ¿ok? La tensión que cae en este punto es la suma de los dos, ¿verdad? Es la suma de las dos resistencias por la corriente que ya tengo, ¿verdad? Que es mi corriente de I. Esta corriente I de base es la corriente que va a pasar por acá, ¿ok? Entonces, lo que yo hago es calcular la tensión que me va a dar corriente de base por la resistencia. Es R de base más HIE. Entonces, esto dividido por, esto me da la tensión total, ¿ok? Esto dividido por la resistencia, que es la resistencia de base, y eso me va a dar mi corriente de entrada, ¿ok? Entonces, aquí tengo resistencia de base en paralelo, obviamente porque esto es reemplazado, esto es el equivalente del paralelo, eso me va a dar mi corriente de base. Entonces, la corriente de base va a ser igual a, perdón, la corriente de entrada va a ser igual a corriente de base por RBB
VB más HIE, corriente por resistencia de tensión, y esta tensión voy a dividir por la resistencia de base. ¿Ok? Entonces, haciendo la ganancia salida sobre entrada, voy a tener ganancia de corriente, va a ser igual a HFE por IB sobre IB por RBB más HIE sobre RBB. Lo que se simplifica es la corriente de base y me queda HFE por RBB sobre RBB más HIE. Si se fijan, la ganancia de corriente depende exclusivamente de la resistencia, ¿ok? Entonces, eso, ¿ok? Este es el resultado. Una vez que ya tenga todo esto formulado, yo directamente puedo, en el ejercicio, puedo reemplazar por su fórmula y reemplazar los valores y hacer el cálculo directo, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? En el caso con este circuito con resistencia de emisor y polarización de divisor de tensión en la entrada, con resistencia de colector, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Nos pide hallar las impedancias. Entonces, voy a usar la fórmula que ya hallé, ¿verdad? Primeramente voy a hallar el paralelo de estos dos, que es RBB, me va a dar igual a 68 kilo ohm por 12 kilo ohm dividido 68 kilo ohm más 12 kilo ohm. Esto me va a dar igual a aproximadamente 10,2 kilo ohm. Aproximadamente igual a 12K, ¿verdad? Entonces, necesito impedancia de entrada. Impedancia de entrada es igual a, según nuestra fórmula directamente ya, impedancia de entrada es el paralelo de estos dos, ¿ok? De resistencia RBB paralelo HIE. Entonces, como ya tengo calculado mi RBB, voy a hacer directamente el paralelo, ¿ok? Entonces va a ser 10,2 kilo ohm más HIE, tengo como dato 2,75. 2,75. Esto es por 2,75 kilo ohm dividido 10,2 kilo ohm más 2,75 kilo ohm. Esto me da aproximadamente igual a 2,16 kilo ohm. Esa es mi impedancia de entrada para empezar, ¿ok? Si se fijan, este es parecido como este, ¿ok? Entonces se puede hacer una aproximación, decir que impedancia de entrada es aproximadamente igual a HIE, ¿ok? Bueno, luego vamos a hallar la impedancia de salida. Y la impedancia de salida habíamos calculado que era igual a esto, ¿ok? RC sobre 1 más HOE por RC. Dijimos que podemos hacer una aproximación a impedancia de salida igual a RC. Vamos a calcular y ver si realmente se aproxima a RC, ¿verdad? Entonces teníamos que RC 2,2K, tenemos acá, dividido 1 más HOE, que es esto, 25 microsiemens por RC, ¿ok? Por RC, que es igual a ver, este 2 microsiemens es 25 por 10 a la menos 6 Siemens, ¿verdad? Siemens es igual a 1 ohm, unos
a la menos 1 es Siemens, ¿ok? Por 2,2 kilo ohm, ¿ok? Entonces, ohm con ohm se van, pues se está dividiendo. Y aquí queda aproximadamente igual, perdón, todo esto es por HIE. HIE es igual a 2,75 kilo ohm. A ver. No, no, me confundí. Está bien ahí. Es RC sobre 1 más HOE por RC. ¿Ok? Entonces, esta impedancia me va a salir igual a 2,08 kilo ohm. Y si nos fijamos en RC, más o menos se parece también, ¿ok? Está por ahí dentro del rango. Entonces, se puede decir que impedancia de salida es aproximadamente igual a RC. Ok. Ahora, nuestra ganancia de tensión. Habíamos visto que era tensión de salida sobre tensión de entrada. Y según nuestra fórmula, es esta, ¿verdad? HFE por RC sobre HIE por 1 más 1 más RC, ¿ok? Entonces, vamos a reemplazar los valores y teníamos que la ganancia era negativa y tengo que 180 que HFE, que tengo aquí, por 2,2 kilo ohm sobre 2,75 kilo ohm, que es HIE por 1 más HOE, que era 25 por 10 a la menos 6 por 2,2K kilo ohm. Ok. Esto me da aproximadamente igual a menos 136,49. 49 adimensional, ¿ok? Entonces, esta va a ser mi ganancia de tensión. Ahora, para mi ganancia de corriente, va a ser corriente de salida sobre corriente de entrada. De la misma forma, reemplazo los valores, ¿verdad? Con mi fórmula anterior. La fórmula que yo hallé aquí, ¿verdad? Tenemos acá. HFE. Entonces, HFE va a ser 180 por 10,2K, que es RBB, que hallamos aquí, sobre RBB 10,2 kilo ohm más HIE, que es 2,75 kilo ohm. Esto nos da como resultado 141,77. La ganancia de corriente adimensional de vuelta. Y básicamente eso es, ¿verdad? Reemplazar por la fórmula y hallar los resultados, ¿ok? Obviamente con los valores de HFE, HIE y HOE, que como habíamos visto, no dan en la hoja técnica del fabricante. ¿Está? Perfecto. Esto es con divisor de tensión. Ahora, vamos a analizar este otro circuito nuevo, que es un circuito de polarización física en emisor común con resistencia en emisor con el parámetro H, ¿ok? Si se fijan acá, acá ya hay una resistencia sin condensador. Quiere decir que esto ahora está activo y aquí una sola resistencia de base, ¿ok? Sin el divisor de tensión. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, lo primero que se hace es, como siempre, llevar la fuente de corriente continua a tierra. Entonces, la resistencia que estaba acá de base con la fuente va aquí, ¿ok? Y los condensadores
también cortocircuitamos y cortocircuitamos este condensador y este condensador. ¿Ok? Entonces tenemos aquí resistencia de base, resistencia de emisor, resistencia de colector. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí, eh, tenemos aquí un nuevo, vamos a decir, una nueva forma, vamos a decir, de graficar. Anteriormente teníamos aquí nuestro circuito vacío en esta zona, ¿ok? No había interconexión, vamos a decir. En este caso hay una conexión a través de la resistencia de emisor, ¿ok? Entonces tenemos la resistencia de base, HIE, la corriente de la fuente de corriente y la resistencia de colector. La nueva variable que tenemos es esta resistencia de emisor. Entonces, vamos a analizar eso, ¿ok? Vamos a analizar las impedancias de entrada y la impedancia de salida, ¿ok? Entonces, eh, vamos a analizar la impedancia de entrada. Perfecto. Si nos ponemos a visualizar aquí, ¿verdad? Tenemos una impedancia en este circuito. Vamos a analizar. Voy a dibujar aquí eso, ¿ok? Tenemos la resistencia de base. Tenemos aquí la resistencia HIE y nuestra fuente con una resistencia de emisor, ¿ok? RC, HOE a la menos, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, ¿qué yo tengo aquí? Si yo me pongo a mirar aquí, tengo nuestra impedancia de entrada y veo esta resistencia y veo esta resistencia que está acá, ¿ok? Entonces, ¿y qué es esta resistencia? Es una impedancia que hay entre HIE y R y resistencia de base, ¿ok? Entonces, esto es, la vamos a llamar a impedancia B, ¿ok? Entonces, para hallar esta impedancia, bueno, esta impedancia es el paralelo de RB con ZB, ¿ok? Entonces, esa impedancia vamos a hallar de la siguiente forma. Vamos a hacer a partir de la tensión y la corriente de base, ¿ok? Entonces, para hallar la tensión de entrada, primeramente vamos a hallar impedancia B, vamos a hallar tensión de entrada sobre corriente de base, ¿ok? Que es la corriente que está aquí. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un análisis de malla y vamos a hallar esta tensión, la tensión de entrada, ¿ok? Entonces, tenemos aquí la resistencia. A ver, vamos a analizar esto. Tenemos esta resistencia H,
la caída de tensión que hay aquí. Vamos a ver, una malla. Tenemos la tensión que hay en esta resistencia más la tensión que hay en esta resistencia, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, la tensión de entrada va a ser esta tensión que hay acá. Entonces, va a ser esta malla, ¿ok? Va a venir por acá y va a salir por acá. Perfecto. Entonces, mi tensión de entrada va a ser igual. La caída de tensión que hay acá, vamos a llamarle tensión 1 más la caída de tensión que hay acá. Vamos a llamarle tensión de emisor, ¿ok? En tensión 1 va a ser igual a, la tensión es corriente por resistencia. En nuestro caso va a ser, la corriente va a ser H, corriente de base por la resistencia que es HIE. Ahora, la tensión de emisor va a ser igual a lo mismo, corriente por resistencia. La resistencia ya sé que es RE, la resistencia. Pero acá yo tengo entrando dos corrientes acá. Corriente IB y esta fuente de corriente. Entonces acá tengo IB y acá tengo HFE por IB, que es la otra fuente de corriente. Los dos se unen acá y se suman. Entonces va a ser H corriente de base más HFE por corriente de base, que es la fuente. Entonces eso hago aquí. Tensión de entrada va a ser igual a HV por HIE más RE por HIB más HFE por IB. Ok. Entonces acá se hace factor común nada más y tengo RE por IB 1 más HFE. Ok. Ahí tengo mi tensión de entrada. Esto puedo seguir haciendo factor común y tengo IB por HIE más RE por 1 más HFE. Ok. Entonces ahí tengo mi tensión de entrada. Entonces, como yo tenía mi impedancia de entrada, impedancia B es tensión de entrada sobre corriente de base. ¿Ok? Entonces tengo que IB por HIE más RE por 1 más HFE dividido IB, corriente de base. Entonces simplifica y me queda solamente esto, ¿ok? Como impedancia B. Ahora, esto tengo que hacer en paralelo con la resistencia de base, ¿ok? Entonces, haciendo una aproximación, me va a quedar igual. Esta impedancia es mucho mayor que la impedancia, bueno, a ver, haciendo una aproximación, podemos hacer que teníamos que podemos hacer que la impedancia de B sea aproximadamente igual a R por HF. Después de eso vamos a comprobar en algún ejercicio si realmente corresponde, ¿ok? Porque acá tenemos dos términos, HIE y HFE, ¿verdad? Eh, ok,
Bueno, entonces, eso, ¿verdad? Entonces hacemos el paralelo y ahí tenemos, el paralelo sabemos que es RB por nuestra impedancia B más RB más ZB, ¿ok? Después vamos a hacer el ejercicio y vamos a comprobar si esto se cumple, ¿verdad? Bueno, y la impedancia de salida, como vimos en el circuito, va a ser eh, esta impedancia simplificada. Si se fijan acá, no tenemos acá la resistencia 1 sobre HOE, ¿ok? Porque, como vimos en el ejercicio anterior, es simplificado. O sea, se puede llegar a esto, ¿verdad? Se puede hacer un aproximado. Entonces, en este caso, eliminamos nomás esto para simplificar y tenemos que la impedancia de salida va a ser igual a RC, ¿ok? En cuanto a la ganancia de tensión, tenemos que la ganancia de salida va a ser igual a, perdón, la tensión de salida va a ser igual a la fuente de corriente por la resistencia de carga, que va a ser eh, menos HFE por IB, es nuestra fuente de corriente, y nuestra resistencia de carga va a ser RC. Nuestra tensión de entrada y va a ser esta tensión que hallamos. Solamente se despeja tensión de entrada y tenemos que corriente de base por ZB. Ok, que ya tenemos hallado. Por tanto, reemplazamos y tenemos esto, ok. Tenemos que la ganancia de tensión va a ser igual a menos, ¿verdad? Porque la salida de menos HFE por IB por RC dividido la ganancia, la tensión de entrada. ¿Okay? Esto se simplifica la corriente de base y queda esta fórmula. ¿Ok? Para la ganancia de corriente, bueno, la ganancia se puede hacer aproximación y tener RC sobre RE. ¿Verdad? Siempre la ganancia es con respecto a la resistencia. ¿Ok? Vamos a ver si esto se da en el ejercicio. Entonces, la ganancia de corriente va a ser ganancia de corriente de salida sobre corriente de entrada. Corriente de salida es la fuente misma de corriente, que es HFE por IB, y la corriente de entrada tenemos que hallar de vuelta la corriente de base. A ver, tenemos aquí esta fórmula. Ok, bueno, entonces, tenemos que hallar la tensión. Bueno, esta es la fórmula de la corriente de base. ¿Okay? Vamos a ver de dónde sale esto. Creo que sale de nuestra fórmula de corriente aquí. A ver. Ok, vamos a ver aquí. Aquí tenemos entonces, tenemos esta corriente de base y tenemos esta eh, corriente de entrada, la vamos a llamar nosotros, ¿ok? Entonces, para hallar la corriente
la tensión, esta tensión de aquí a acá hago hago resistencia base por corriente de entrada. ¿Ok? Ahora, yo quiero hallar la corriente. Esta es mi tensión, ¿verdad? Entonces, yo quiero hallar la corriente de base. ¿Ok? La corriente de base vamos a tener por el paralelo de estos dos. ¿Ok? Que es, esto recuerdan que teníamos que era impedancia B, ¿verdad? Entonces va a ser el paralelo de estos dos, va a ser, perdón, es la suma de los dos. Es la suma de los dos, ¿ok? Entonces, hacemos esto, tenemos esta fórmula, ¿verdad? La tensión entrada dividido la suma de la impedancia, ¿ok? Entonces, al hacer esto yo puedo hacer cambiar de un miembro a otro, ¿verdad? Esto pasa aquí y esto pasa en su lugar. No, al revés, perdón, al revés. Esto pasa multiplicando y esto pasa dividiendo, ¿ok? Entonces tenemos que la corriente de entrada va a ser igual a la corriente de base por la suma de las resistencias o impedancia dividido la resistencia de base, ¿ok? Entonces esto reemplazo, esto es la corriente de salida dividido la corriente de entrada. Tenemos que, podemos simplificar corriente de base con corriente de base y nos queda HFE por RB sobre RB más ZB. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la ganancia de corriente. Entonces esta fórmula la vamos a aplicar en el siguiente ejercicio que nos da estos parámetros. ¿Ok? Entonces, mi impedancia de entrada había dicho que, o sea, había calculado que era RB. A ver, impedancia de entrada había calculado a ver un poco, impedancia de entrada. Mi impedancia de entrada es igual a RB por ZB. ¿Ok? Y ZB era igual a esto. ¿Ok? Si yo hago esto, calculo, vamos a ver, voy a calcular ZE, ZB. Eh, es HIE. HIE es igual a 0,86. Ah, bueno, RE vamos a calcular. Bueno, no, no tiene R. Ok. Entonces, vamos a calcular ZB. Ok. Aquí. Entonces, tenemos que ZB
era igual a HIE, que en este caso tengo 720 ohm, más 1 más HFE, que es igual a 120 por, perdón, 120 por 0,56 kilo ohm, que es RE. Eso me da un igual a 68,48 kilo ohm. Y nos fijamos, es esto aproximadamente igual a RE por HFE, porque 120 por 0,56, aproximadamente igual es, ¿verdad? Pero en este caso vamos a usar el valor entero, ¿ok? Se puede hacer también ese cálculo por aproximación. Entonces, lo que a mí me interesa es la impedancia de entrada, que va a ser el paralelo de ZB por RB, ¿ok? Entonces, voy a hacer el paralelo, va a ser 470 kilo ohm más por 68,48 kilo ohm más 68,48 kilo ohm. Esto me da aproximadamente igual a 59,77 kilo ohm. ¿Ok? Ok. Esa es según nuestra fórmula. Y nuestra impedancia de salida va a ser igual a RC, que va a ser igual a 2,2 kilo ohm. Eso no hay secreto. Directamente ya se aplica por aproximación. Ahora, nuestra ganancia de tensión habíamos hecho una nuestra fórmula, ¿verdad? Habíamos reemplazado y obtenido esta fórmula para la ganancia. ¿Ok? Entonces va a ser igual menos HFE, que es 120 por 470 kilo ohm, que es nuestra resistencia de base sobre la resistencia de base, perdón, sobre la impedancia B, que es 68,48 kilo ohm. Eso me da un igual a menos 3,85. Es la ganancia. ¿Ok? Para nuestra ganancia corriente, tengo esta fórmula que me da un igual a HFB por RB sobre RB más ZB. Entonces, haciendo ese reemplazo, tengo que es 120 por 470 kilo ohm dividido 470 kilo ohm más 68,48 kilo ohm. Haciendo esto me da un aproximado de 104. La ganancia, ¿ok? Si nos fijamos entre la ganancia de tensión y la ganancia de corriente, en este caso hay una diferencia. En el caso anterior eran casi similares, ¿ok? Entonces, estos dos tipos de ejercicios, o sea, de circuitos, al inicio vimos el circuito que es configuración de divisor de voltaje, ¿verdad? Y el segundo ejercicio que vimos es circuito de polarización fija en emisor común, ¿verdad? Entonces, pueden realizar su formulario con estos circuitos. Voy a dejar un ejercicio, voy a dejar el divisor de tensión para que hagan como tarea y responder el cuestionario, ¿ok? Voy a hacer de la misma forma que la clase pasada. Voy a, en, en los materiales de lectura semanal, voy a alzar la tarea para que desarrollen y cuando desarrollen todo en el cuestionario semanal voy a preguntar cuál es el resultado. ¿Ok?
Entonces van a poder decirme si es falso o verdadero el resultado que pongo, ¿ok? Bueno, eso es todo por hoy. La próxima clase, así como le dije, el examen va a ser hasta la sesión número 9. Y bueno, nada, va de la misma forma que el examen anterior, teoría y práctica, ¿ok? Si no hay ninguna consulta, vamos a dejar hasta aquí y ya cargo enseguida la tarea. Dale, profe, está bien. Perfecto, quedamos así entonces. Nos vemos en la próxima clase. Dale, profe.